cual tábano de Atenas. Buenas tardes. A ver. Buenas tardes. He venido iluminando. ¿Cómo están las co-conductoras? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. ¿Cómo está, doctor? Yo lo que le decía doctora? antes era que él llega media hora antes, no que llega tarde. Yo no llegué tarde. No, que llega media hora antes, dije. Tampoco llegué media hora antes. Son ataques certeros de una de las conductoras. No. Que es puntual, digo, que él se prepara media hora antes, digo. No, prepararme. Era eso lo que yo... ¿Prepararme para qué? Sí. Para el programa. Bueno, como dice mi querida amiga, la doctora Marta, creo que es la primera vez A ver si la escuchamos. A ver, ¿la escuchamos? Sí, ¿cómo le va? Le decía que se ha venido iluminado hoy, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Y no le han robado ninguna luz. Ah, bueno. Bueno. Ya estamos haciendo una anticipación. Sí. Pero, Está con la aureola de las experiencias inéditas con Levene. Mire qué aureola que tiene. ¿La escuchó? Claro. Se ve que tenía la tarde libre, ¿eh? Bueno, esas son... para la gente que no sabe, el doctor Giordano es como si fuera el sucesor del Levene. Es como si fuera él, por todo lo que sabe, por la manera en que trabaja. Es como si Levene nunca se hubiera ido con el doctor Giordano. ¿Cómo lo tengo que tomar? ¿Como Y- una alabanza o como una crítica? Y es como que le Como una robaron la verdad. luz también. Perdón, no le escuché. ¿Qué me dijo? Es como que le robaron la luz también, igual que el personaje del que vamos a hablar. Exactamente. Bueno, Un señor que vive en La Matanza. Que le robaron la luz. Noticia del día. noticia del día. Bueno, hoy es un día muy especial. Bueno, las dejo ambas que empiecen ustedes porque la elección del tema de hoy es de ustedes. Ah, bueno. Yo me limité a indagar sobre el personaje que hoy vamos a charlar, pero la elección Bueno. la elección fue de ustedes, así que Begin. Bueno, Adelante, entonces. bueno, empezá vos. Elegimos hablar de Nikola Tesla, ese ingeniero serbio, que se lo conoce como el inventor de más de 700 cosas Ujú. y fue desconocido en su momento, fue ninguneado, murió arruinado, solo. Y el contrincante de él fue Edison, ¿no? Se hablaba de la guerra de las corrientes. Edison, porque defendía la corriente continua, y Tesla, que abogaba por la corriente alterna, ¿no? Así Y es. vamos a empezar de quién era Tesla. Acá me había hecho una broma fuera del espacio, ¿no? ¿Quién, la doctora? Porque ¿La a doctora? Tesla le robaron casi todos los inventos. Sí. Incluso Marconi mismo le roba lo que sería la invención de la radio. Y la gente al día de hoy piensa que fue Marconi el que inventó la radio y no, era un invento de Tesla. Totalmente. Yo cuando... Usó- Perdón. Sí, perdón. No, hable, doctor. Sí, No. sí, ¿usted qué? No, yo cuando empecé a indagar Ajá. el fin de semana sobre la vida de Tesla, debo reconocer, sinceramente no conocía absolutamente nada de la vida de Tesla. No hice más que reafirmar mi posición
mi postura, no mi posición, de cuánta maldad hay en muchas personas que quizás adquirieron un renombre que no merecían. ¿Cuántas? O sea, la maldad humana es innata, ¿sí? Ahora, a veces uno supone que el gran hombre, entre comillas, como pudo haber sido Marconi, como pudo haber sido Edison, etcétera, etcétera, uno quizás le resta un poquito de halo de maldad porque supone que están pensando hacia futuro en la humanidad. Y cuando indagamos en la vida de Tesla, nos damos cuenta que a veces la bajeza humana es independiente de la capacidad, ¿eh? Es muy triste. Incluso Tesla decía que el problema no era que él le robaran los inventos, el problema, lo que a él más le preocupaba era que la gente no le surgiera ni una idea propia. No era el problema que le robaran, sino que los otros no tuvieran ideas propias, eso era lo grave. Es que precisamente no se le caía, yo no sé si no se le caía una idea a Marconi o a Edison o a otro, no, pienso que algunas ideas sí se le caían, el problema es que se le caían, después no la encontraban, no sé dónde se habrán caído, la buscaban, no la encontraban y utilizaban la inteligencia de Tesla. Bueno, las escucho. En 1943 ya había muerto, porque Tesla muere el 7 de enero de 1943, muere solo en una habitación de hotel, porque él era un inmigrante, era ciudadano estadounidense, había obtenido la ciudadanía, pero como no tenía recursos, vivía solo y iba cambiando de hoteles. Claro. Él muere el 7 de enero. En 1943, o sea, meses después, el máximo tribunal de Estados Unidos declara como padre de la radio a Tesla, no a Marconi. Y Marconi también le había iniciado un juicio a Estados Unidos porque decía que habían usado la radio en la guerra, ¿no? El invento de él. Y otra frase que tiene Tesla es que las virtudes y los defectos van siempre juntos, como la materia y la energía, ¿no? No puede separarse una de la otra. Y es verdad. Tesla nació una noche, a las 12 en punto, a la medianoche, de un 10 de julio, entre un 9 y un 10 de julio. O sea, las 12 de la noche del 9 y las 0 hora del 10 de julio. En una noche con tormenta eléctrica. Y la partera, de esas chismosas o mal habladas que nunca faltan, dijo: este es un hijo de la oscuridad. Y la madre le dijo: no, este va a ser un hijo de la luz. Claro, ya de ahí. Él nació en un lugar, en un pueblo que se llamaba Smiljan, que pertenecía a Serbia dentro del Imperio Austrohúngaro. Después, esa localidad de Smiljan, cuando Croacia se independiza, pasa a pertenecer a Croacia. Pero él siempre se consideró serbio. Después, cuando se forma Yugoslavia, pasa a ser parte de Yugoslavia. Tan es así que un año antes de que él se muriera, el rey, creo que era de Yugoslavia, lo va a ver, ¿no? Sí. Y él tenía tratos también con el embajador de Yugoslavia en Estados Unidos y era amigo de la hija porque compartían su amor por los gatos. Él tenía dotes, digamos, tenía una memoria telegráfica, sabía idiomas, sabía italiano, alemán, francés, inglés, por supuesto, y los dialectos eslavos. Y eran 5 hermanos, ¿no? Y ella era una santa. Ella era una santa. La madre era
era analfabeta, porque en esa época la alfabetización no estaba muy de moda, pero así todo era muy intuitiva, tenía la memoria, que se supone que la heredó de ella, esa memoria prodigiosa que tenía Tesla, y inventaba cosas, inventaba aparatos para hacer las tareas del hogar más livianas, y el padre había pertenecido al ejército, pero después, como le fue mal porque tuvo un problema por indisciplina, fue clérigo. Porque en esa época ellos eran una minoría racial y una minoría religiosa. Una minoría racial porque eran blancos en esa zona, claro, y religiosa porque eran ortodoxos. El padre también sabía varios idiomas, recitaba poemas largos de memoria en distintos idiomas, la madre también. Y él nace en esa casita chiquita, en Smiljan, que tenía adosada al lado la parroquia, donde el padre claro, trabajaba de clérigo, ¿cierto? Él tenía un hermano varón, que era 7 años mayor que él, Daniel de nombre, en el idioma eslavo es Dañe, con ñ, Dañe, y 3 hermanas, ¿no? Las hermanas, la aspiración del padre era que se casaran con alguien del ejército o con alguien del clero. Y para los hijos tenía pensado que fueran, principalmente que pertenecieran al clero más que al ejército. El hermano del Daniel, que era 7 años mayor, sí, murió cuando él tenía 5 años, el hermano tenía 12, en un accidente. Y él se sintió como puesto en comparación siempre con el hermano, porque el hermano era superdotado. Y él se sentía como que tenía que ser más, tenía que demostrar que era lo máximo para aliviar el dolor de los padres por haber perdido a ese hermano. Es como que siempre lo comparaban con el hermano y él era menos, entonces él tenía que demostrar, yo soy más. Claro, era como toda una familia de superdotados y él se sentía menos, porque eran los padres, el hermano. O lo hacían claro, sentir y más menos. Por el fantasma de la muerte. Claro. ¿Cómo se lucha contra la muerte? ¿Mm? Claro, y más que el padre era clérigo también. Claro, él quería ser ingeniero, pero el padre no, el padre quería que perteneciera al clero. Sí. Estuvo 3 veces al borde de la muerte, porque se enfermaba de chico y la última enfermedad que tuvo fue el cólera. Y ya los médicos lo habían desahuciado y entonces él le dijo al padre que si se curaba, si llegaba a salvarse, que le permitiera estudiar ingeniería. Y el padre le dijo que sí, porque total tenía los días contados, claro, el chico. Que tal vez que si le dejaba estudiar ingeniería se salvara, le dijo. Claro, y se salvó. Tal vez que estudio ingeniería me salvo, le dijo. Así muy, muy manipulable. Estudió ingeniería mecánica e ingeniería eléctrica, Grasburgo, creo que era la Universidad de Grasburgo, y física estudió en Múnich, ¿no? Ya de chico se notaban las dotes que él tenía de inventor. Él dice, son estas anécdotas que él cuenta, un tipo de autobiografía, son partes de su vida que salieron en una revista que se llamaba Electrical Experimental. Entonces él contaba que cuando era chico había una señora que no tenía luces, pero que tenía mucha plata y que iba a la iglesia siempre muy adornada, muy bien ataviada, y que él una vez bajando las escaleras corriendo se tropezó con el vestido de esta señora y se lo rasgó. Y que pasó una vergüenza tremenda, que el padre le dio un cachete en la mejilla, que todavía dice al día de hoy me duele porque fue la primera vez que el padre hizo claro, eso. Lo abofeteaba.
Claro, el único, la única cachetada que le dio en su vida. Y que más adelante, en el pueblo, habían comprado todo, una bomba y un equipo de bomberos. Y estaban los bomberos en una ceremonia con sus uniformes y querían lanzar el agua para hacer una demostración, era una fiesta. Y no salía el agua de la manguera. Entonces Tesla se fue al río y se dio cuenta que la boca de la manguera estaba atascada, ¿no? Entonces lo solucionó, él era chiquito, y bueno, y se pudo hacer el espectáculo, la fiesta que tenían programada. Dice que ahí él cambió, porque cuando le rompió el vestido a la mujer, quedó como marcado, en el pueblo nadie lo quería, todos lo miraban como si fuera un demonio. Pero después que desatascó la manguera, lo consideraban un héroe. Dice que lo llevaron en andas, dice que causó más conmoción en el pueblo, dice Tesla, que Arquímedes saliendo desnudo en Siracusa. Me imagino. Hacía turbinas, ¿no? Molinos de viento, porque lo que Tesla quería, ya de grande, ¿no?, era proporcionar una energía inagotable y gratuita, porque él veía que el sol levantaba las aguas, ¿no?, de los cursos de agua, y que el viento las trasladaba a distancia. Y entonces él había leído sobre las cataratas del Niágara y se imaginaba una rueda donde salía agua continuamente que iba al vacío. Después lo hizo realidad eso, porque construye la central hidroeléctrica del Niágara, de las cataratas del Niágara con energía alterna. Eso fue gracias a la financiación de Westinghouse, de George Westinghouse. No el de las heladeras. No el de las heladeras. Sí, el No, mismo. ese creo que es el de las Supongo. heladeras, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero son White Westinghouse. O sea, si nos ponemos a Claro. pensar, perdón, ¿no? Bueno, continúa. No, No lo escucho. no, se una escucha, palabra nada más. doctor. Pero si nos ponemos a pensar... No lo escucho. ¿No me No lo escucha? escuchamos a George. Ahora sí. Ahora sí. A ver. Bueno, no, decía que si nos ponemos a pensar qué honor debía ser al final de su vida para Tesla, que todas las grandes personalidades lo perjudicaron, no lo perjudicaba Sí. No, si no era Westinghouse era Morgan, si no era Morgan era Marconi, si no era Marconi era Edison. Bueno, es importante, ¿eh? A mí me parece importante. Bueno, hay incluso Lo una- distinguieron. Algo que cuentan del mismo Tesla, cuando se difunde que Marconi había creado la radio, un periodista se lo encuentra a Tesla que está comiendo en un restaurante y le habla. Y el periodista a propósito le pregunta a Tesla qué opina de Marconi, porque todo el mundo sabía que el invento de la radio era de Tesla, y sin embargo, cuando Marconi aparece y dice que es suyo, nadie le discutió. Todos sabían que se lo había robado, pero nadie hacía nada. Y el periodista le pregunta a propósito a Tesla qué opina de Marconi. Y dicen que Tesla se le llenaron los ojos de lágrimas en ese momento, que no le contestó nada. Bueno, eso habla de una Y grandeza. después le dijo, es un burro. Nada, después le dijo, es un burro, cuando le hizo otra pregunta. Bueno, es lo menos que le podía decir. Le quiero comentar algo, ¿no? Con perdón Que del burro. lo leí hoy. Hoy lo encontré, es una apostilla que no me la imaginaba. No sé si la doctora Bettina no, porque es muy joven, pero tanto la doctora Marta como yo, que peinamos algunas caras, bueno, yo no peino nada en realidad, pero bueno, Marta es joven. que debiera tener algunas caras si no me afeitara la cabeza. Sí vamos a preguntar si siempre fue pelado o si se rapaba. No, La bueno, pregunta. a ver. Pregunta importante. No. La pregunta, perdón, Betina. La pregunta es, si siempre... Luca. Espera. La pregunta es, si siempre fui pelado, ¿desde cuándo? Claro,
Y pero de bebé era pelado, o sea que de siempre. O sea que vos pensás que yo nací con un defecto, que no tuve cabello desde que nací al día de hoy. Sabemos el color del cabello del doctor. Adivine, la audiencia va a mandar mensajes a ver adivinando. Ah, el color de cabello mío cuando tenía, bueno, a ver, ahora me lo afeito porque tengo menos, pero el color es obvio cuál tenía. Pero no importa, no voy a eso. No tiene nada que ver ese tema. Mirá, me hiciste perder. ¿Qué color de pelo tenía Tesla? Y supongo que debiera ser rubio. No, negro. ¿Negro? Fotos Con en los blanco y negro ojos. es complicado. Con los ojos azules en unas cuencas profundas. Vio que se lo ve a él ahí con los ojos. No, en realidad no lo sabía. No, pero pelo negro. perdón que termino con esta idea, no me gusta interrumpirla. Ya bastante lo hago en otras oportunidades. Bien. Hoy encontré una apostilla que no la conocía. Tanto usted, doctora, me refiero a la doctora Marta, como yo, hemos conocido en Córdoba un vehículo que se lo denominaba anfibio. Uh-huh. El anfibio, acá el operador hace un gesto, no tenés idea, ¿no?, de lo que hablo. Bueno, el anfibio era un vehículo muy similar a un colectivo. Entonces, era un bus turístico. Ese bus turístico, cuando llegaba al lago San Roque o a donde hubiese agua con cierta profundidad, seguía y era anfibio. Cruzaba al otro lado y volvía a manejarse con las ruedas. No era único. No sé por qué desapareció. ¿Usted se lo acuerda, doctora? Sí, no lo conocí personalmente. Bueno, no lo vi. Yo lo conocí, era muy chico. Mis padres me llevaron a Córdoba y obviamente cuando subí al anfibio y vi que el anfibio llegaba a la vera del lago y se metía y penetraba en el lago, dije, ¡guau! Acá nos ahogamos todos, ¿no? Parecía una barca. Bueno, ese anfibio que después, así se lo llamaba, anfibio, que después dejó de funcionar, desconozco por qué, como atracción turística era muy, muy interesante. Hoy encontré la apostilla de que quien lo patentó en Córdoba reconoce que que el diseño original él lo tomó de un diseño de Tesla. Uh-huh. Hoy lo encontré eso. Así que bueno, era eso, una pequeña apostilla. Digamos, entre comillas, que se basó en Tesla, entre comillas. Sí, no, pero a ver, ¿qué entiendo yo que es lo importante? Y hablando muy en serio, ¿no? Yo creo que una de las virtudes que debiera ser obligatoria en el ser humano es reconocer su propia limitación. Su propia limitación. Y no pretender siempre tratar de fingir que estamos en el mismo escalón o uno más arriba de otros. Entonces, ¿qué mejor que el supuesto... quien patentó, no inventor, obviamente, del anfibio, que bien podría, nadie lo sabía, bien podría haber dicho, esta es mi idea, lo diseñé yo. Dijo, no, esto lo diseñó Tesla, no lo diseñé yo. ¿Mm? Uh-huh. Me parece... ¿Me deja, doctora, interrumpir un segundo más? Sí. ¿Sí? ¿De cuántos? ¿De cuántos segundos? Nada, un minuto nada más. Sea buena. Bueno. Un segundo. Ve, la doctora Betina me autorizó. Gracias, Betina. Perfecto. Cuento una pequeña anécdota, ¿sí? Donde no voy a mencionar exactamente al personaje, pero quien conoce un poco de historia se va a dar cuenta. Una vez, un señor en la vieja Biblioteca Nacional de la calle México había subido una escalera y estaba buscando un libro. No lo encontraba y de repente se le cae otro libro en la cabeza. Baja y antes de poner el libro, que no era el que buscaba, en su lugar, lo abre y se encuentra con que ese libro contenía prácticamente todas las frases, todas las frases, de un expresidente argentino que utilizaba muy comúnmente en sus discursos. Ajá. Entonces, ¿qué hizo?
fue al programa de un programa muy conocido, primero era 2 conductores, después fue de 1, y en ese programa estaba otro político, también ya fallecido, que había sido ministro de Economía de el segundo gobierno, ya saben, ya se imaginan de quién es, y que no esperaba para nada que este señor apareciera de la nada y diga, miren, el presidente no inventó ninguna frase, acá están todas, las encontré. Y entonces, Todas juntas. Todas juntas. Entonces el ministro de Economía, en ese momento, le dijo, en primer lugar, mire, nunca dijo que las había inventado él. ¿Y saben qué es lo principal? Que las encontró y supo utilizarlas en el momento oportuno. Entonces, acá está la conciencia de la propia limitación. Quizás cualquiera de nosotros no es capaz de, por la propia limitación, ¿sí? Lo importante que es reconocer. No soy capaz de inventar, pero por lo menos si copio correctamente. Perdón, no interrumpo más. Quitar la fuente, como dicen. Claro, claro. No atribuirse un mérito que no es propio. Claro, porque acá dicen que la usó en el momento que correspondía, como que le dio un uso que iba más allá del que le dio el creador original, pero lo dijeron cuando la persona fue descubierta, vamos a aclarar también eso. Sí, sí, sí. O sea, fue después de estar descubierto. Si lo hubiera dicho antes, bueno, podría haber generado otro impacto. Pero totalmente. Después que lo descubrieron. Totalmente. Doctora, perdón. Tesla hay muchos inventos que todavía no se sabe para qué sirven, no se les ha dado una utilidad. Porque él tenía la particularidad de que no podía trabajar con otros ingenieros. ¿Por qué? Porque él tenía los proyectos en la mente, y en la mente los diseñaba y los rectificaba, y los otros estaban acostumbrados a trabajar en planos, en tener un papel, en seguirse, y él, digamos, lo saltaba eso, no necesitaba el plano, y los otros no podían adaptarse, no lo entendían. Se cuenta que una vez estaba con un amigo y le surgían a él las ideas, le venían aunque no estuviera pensando en ese problema, le venía la solución y parece el Cristo, ¿no? Porque digamos, dibujó lo que él tenía en mente en la arena con un palo, ¿no? Claro. Bueno, llegamos a la primera media hora. ¿Pasamos al tema musical o seguimos? Pasamos, señor operador, al primer tema musical, ¿sí? El doctor Giordano va a adivinar quién canta, a ver, cuando termine el tema. ¿Por qué no puedo adivinar quién canta cuando recién empieza a cantar? Yo ni sé cuál es el tema. Bueno, el doctor Giordano va a adivinar. Va a decir el tipo de pato.
Bueno, A ver. Betina, A ver. supongo, no estoy seguro, supongo. Re que le dijo el operador, ya sabemos. ¿Quién dijo eso que no puedo ver? ¿Quién dijo que me dijo el operador? Yo. ¿Quién es yo? Porque si las miro a ustedes, miro para abajo. ¿Quién dijo yo? Yo, Betty. Betty. A ver, Betty, sos muy desconfiada. A ver. Vamos a llevarlo al aire este tema. ¿Sos muy desconfiada de todos o de mí? No, es una suposición, no una desconfianza. Silogismo. Bueno, Betty, te voy a explicar algo. ¿Que me lo puede haber dicho el operador? Puede ser. No digo que no. No digo que no. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que esa cantante, no sé quién es él, no tengo la más mínima duda. No tengo idea quién es. La cantante, ¿a quién? ¿Morat? Ah, bueno, Morat. Ah, bueno, Morat lo he escuchado individualmente y no me di cuenta que era él. Sí. Morat lo he escuchado, sí. Pero no reparé que era Morat. Pero ella, ¿por qué la conozco? Porque mi hija, que es muy joven, ha ido a todos los recitales de ella, y cuando era mucho más chica yo la llevaba y hacía colas y horas y estar al aire libre, así que sé quién es por eso. Es más, hasta la acompañaba a mi hija a ver la serie que daban por televisión con ella. Por eso la conozco, Muy bien. Es más, pregunto, ¿quién la eligió? ¿Vos, Betina? No, me lo pasó la señora Mármol, que es su cantante favorita, me dijo. Ah, perfecto. No sé quién es la señora Mármol. Claro que es su cantante favorita, me dijo. Pero no sé quién es la señora Mármol. Bueno, me dijo que era su cantante favorita. Bueno, está bien. Es más, fíjate vos que es tanto lo que la escucho en el auto a ella cuando va, a Tini, cuando va con mi hija, cuando voy con mi hija, que ya conozco todas las canciones, la que le dedicó al padre cuando el padre estaba enfermo. La que habla de Cupido que tiró la flecha y no digo lo que sigue. Pero bueno. Plantearlo interesante porque Tini antes cantaba este estilo y ahora canta uno totalmente distinto y no es la única que ha cambiado a ese otro estilo, que podríamos decir que es el estilo, es algo cortito porque no quiero interrumpir lo de Tesla, este estilo nuevo que están usando todos los cantantes, que es la típica música que no se entiende nada. Es verdad. Vamos a decir. Pero Y miren cómo cambió, porque ustedes escuchan esto y la escuchan ahora y dicen, ¿y por qué cambió? Bueno, eso queda para otro programa. ¿Por qué Sí. las músicas cambiaron a ese nuevo estilo? Que nada que ver y que no se entiende nada y que son músicas aparte más, vamos a decir, groseras. También. es más, sí, por eso yo te recalcaba que cuando habla de Cupido, yo entendía que Cupido había lanzado la flecha y o sea, Cupido, ¿no? Uno piensa en el Cupido, en el angelito que tira la flecha y cuando, perdón, igual estamos al aire, lo puedo decir, ¿no? Somos personas mayores. Dice, Cupido tiró la flecha y la cagó. Yo dije, ay, no, qué decepción, porque yo me quedé con Cupido tirando una flecha, la flecha del amor, pero parece ser que en la canción Cupido se equivocó, ¿no? Pero bueno, no importa. Sí, entendimos. ¿Entendimos, no? Bien. Doctora Marta, continue, please. Estaba muteada. Estaba muteada. Hablando Yo no hice ningún gesto, esperé. conmigo misma. Para eso lo tenemos acá al operador. Estaba diciendo que usted me dio pie con eso de que hacía cola con su hija. Es verdad, y justo Para esa un cantante. chiste que hizo esta nena hablando de la pobreza de Tesla. ¿Te acordás? ¿Me estás escuchando? Ah, ¿se escucha cortado? Pero, perdón, doctora, ¿a quién le está hablando? A Betty. A Betty, no, a mí no me tutea. A Betty sí, pero Betty está congelada. No, Ah,
no, entonces, bueno, me queda sin contestación. Sí, sí, porque Betty quedó congelada, se supone que quedó pasmada porque no esperaba nuestro conocimiento y encima de eso que usted salga diciendo una diferencia tan grande entre un personaje y otro y justamente con el tema de la pobreza, por favor. Necesitaríamos otro programa más, pero bueno, doctora, siga, por favor, continúe. Bueno, ¿le digo yo o espero que te conectes? Bueno, hizo un chiste, ¿no? Dijo que era tan pobre que Nicola tenía, por eso le pusieron Nicola. Está bueno, o sea, acá no sé, acá el operador está, no entiendo, el operador está haciendo un gesto que no sé si te reí. El operador acaba de decir en privado, me costó entender el chiste. A mí también. A mí no. También, cuando me lo dijo. Pero a mí no me costó entender el chiste. Por favor. Que estaba pensando, no sé, estaba pensando en otra cosa yo. No. Muy bueno el chiste. Para cuando se conecte. Bueno, la escuchamos, doctora. Bueno, después que se recibe, ¿no? En ingeniería química no, dije química porque a Marconi le dieron el premio Nobel de Química encima en 1908, ¿no? No, de química no, estoy haciendo lío, de física, no sé por qué digo química, de física. Y Tesla era ingeniero, mecánico, eléctrico y en física también. Él, después que se recibe, va a Budapest. Y de Budapest se va a Francia, porque él manejaba muchos idiomas. Y en Francia trabaja en la General Electric Company, que era la compañía de Edison. Y allí consigue ser admirado porque todo lo que él hacía lo hacía bien, solucionaba los problemas bien, todo lo que él hacía funcionaba. Entonces le da una carta de recomendación para Edison en Estados Unidos. Así es que viaja, a los 35 años viaja Tesla a Estados Unidos. Llegó con nada, porque encima le robaron el equipaje. Y en esta carta de recomendación, el gerente de Francia le decía a Edison que conocía dos grandes hombres. Uno era él, Edison, y el otro es este joven. Exacto, esa frase la leí hoy, sí, es cierto. Y a Edison le cayó re mal, porque él era el mago de Menlo Park, era conocido así. ¿Cómo otro iba a ser como él? Él era el único. Espejito, espejito. Claro, espejito, espejito. Tan es así que Edison, Tesla fue empleado de Edison, trabajaba, llegaba a las 10:30 de la mañana y se iba a las 5:30 de la mañana del día siguiente. Tenía una fortaleza, una vitalidad tremendas. Y dicen que con el paso de los años parecía rejuvenecer. Como que tenía una vitalidad, no sé, sería pura electricidad, supongo, ¿no? Y le encomienda que le haga funcionar unos motores Edison a Tesla y que le iba a pagar $50.000. Ajá. Cuando termina el trabajo, le pide que le pague. Y Edison le dice que es una frase típica norteamericana, porque la escuché hace poquito en una serie. Yo también. ¿No? Que le dice, usted no entiende el humor norteamericano. Como que era una broma. Era un chiste. Volviste, tuve que contar yo lo de Nicola. Ay, no, qué chiste feo, yo jamás hubiera hecho ese chiste. ¿Me lo atribuyen a mí? No, yo desconozco no, Betina, perdón, no, el chiste no es malo, lo que sucede es que nadie, salvo yo, lo comprendió. Yo sí, Betina, una a favor. Pobre el hombre, porque le robaron todo. Claro, este chico no tiene nada, vamos a poner Nicola.
exacto. Tesla. Nikola Tesla tenía. Claro, exacto. Tenía el apellido materno. No se quedó así. Quedó ahí el nombre. Nikola Tesla tenía. Entonces, como no le pagó los $50.000, le dijo que le aumentara el sueldo a $25 mensuales. Tampoco se los quiso aumentar. Y Tesla se fue. Sí. Y el que después le compra las patentes de la corriente alterna es Westinghouse, que lo utilizó también para hacer esa central hidroeléctrica en el Niágara, que divide Francia de Canadá. Inclusive en Canadá hay una estatua de Tesla. Y también Westinghouse le dio un royalty, le dio como una regalía de explotación de la obra hidráulica. Pero ¿qué pasó? Que al año siguiente Westinghouse le dijo que había tenido muchos gastos. Y entonces, ¿qué hizo? Y que si Tesla renunciaba a esos royalties, y Tesla rompió el contrato. Y ahí nunca más volvió a tener plata de nada, digamos. Él tenía un laboratorio donde hacía sus experimentos. Ese laboratorio se incendió, ¿no? Misteriosamente. Se incendió. Porque él experimentaba con mucho voltaje. Él quería producir mucha cantidad de voltaje, justamente para transmitir energía a distancia. Entonces se iba a Colorado, a las montañas de Colorado, en una zona montañosa donde el aire es muy puro. Entonces él podía hacer sus experimentos alejado de las grandes urbes. Y como le dio luz a toda esa población de Colorado, los habitantes, en agradecimiento, en retribución, todas las noches apagaban las luces para que Tesla pudiera hacer experimentos con mayor potencia. Claro, y ahí para sacar la electricidad. Claro. Y ahí llegó a producir 1 millón de voltios. Después, J.P. Morgan le financia para que él haga una torre más grande todavía, de 47 metros de altura, que la hizo en Long Island, en Nueva York. Ahí llegó a 4 millones de voltios. En otros lugares dice 40 millones. No sé cuál será la correcta. Y la tuvo que abandonar, esta torre. La torre de Vandercliff se llamó. ¿Por qué la tuvo que abandonar? Porque la destruyeron en 1917, en la Primera Guerra Mundial, porque tenían miedo, el gobierno estadounidense, de que se usara para pasar información a los alemanes. Él siguió siempre haciendo inventos, pero se recluyó se recluyó más de lo que todavía era, porque era solitario, era extravagante. Ni trabajo le daban. La personalidad de él era así, de ser solitario. Se dice que Sarah Bernhardt tuvo interés en él, mostró interés en él. Y él no se sintió influenciado por nada. Lo consideró, no le dio importancia. Como si fuera una cosa común, ¿no? Y se dice que tenía un gran magnetismo, por eso admiraba, era admirado también, ¿no? La misma personalidad, ¿no? Y por Yo eso me lo imagino. Cosas eléctricas, porque tenía magnetismo. Claro, ahí está la explicación. Es que la unidad de medida del electromagnetismo se llama Tesla, unidad Tesla, se mide en unidades Tesla, tiene el nombre de él. Ahora yo pregunto, en las escuelas, cuando uno era chico, por ejemplo ustedes cuando eran chicos, no daban quién era Tesla, se daba más quién era Edison. Obviamente. Claro. Obviamente. ¿Se sabía quién era Tesla? No. Se daba. A Tesla, para conocerlo, había que hurgar
Claro. en el tema y ahí aparecía alguien de apellido Tesla. Pero no, por supuesto. O sea, el tema a mí me parece, por lo que vos decís, Betina, no quiero generalizar, pero hay personas a las que hay que opacar. ¿Por qué? Hasta en la historia misma. Claro, pero porque hay otras que tenemos que reverenciar. Es lo que hablábamos el otro día con respecto a los prejuicios, al estereotipo. Es eso. Entonces, estaba condenado a opacarse, no a opacarse él mismo, a que lo opaquen pura y exclusivamente para mantener en el candelero a más de uno que en realidad tenía sus méritos, pero colaboraba mucho Tesla y pagó ese precio. Incluso Tesla dijo, el presente es de ellos, pero el futuro es mío. Sí, sí. Es una frase de Tesla. Y sí, así es, el futuro fue de él. Sí, pero ¿cuántos lo reconocen hoy? Y hoy se habla mucho más de Tesla que antes. Bueno, no sé si tiene que ver con Elon Musk, que le puso Tesla a su empresa, pero hay gente que ha investigado, mucho se ve en las redes sociales, que hay mucha gente que se ha enterado de que cosas que se atribuían que eran de Edison, eran de Tesla. Claro, no pero en las escuelas, estoy hablando, sería como en la calle virtual, digamos. Sí, no sí. En las escuelas. No, lo que vos decís es cierto, pero vos fijate que es como, vos misma lo estás diciendo, es como que se está investigando. Pero no hay está bien, no puede haber un mea culpa de quienes están muertos. Pero la historia podría reivindicarlo un poquito más, ¿no? Es decir, siempre tenemos esa cualidad, lo digo irónicamente, de reconocer a alguien cuando ya no está. Los reconocimientos tienen que ser en vida. Sí, sí. Por eso él dijo, el presente no va a ser mío, va a ser el futuro. Porque claro. En vida no. Y él hizo un barquito, hizo una exhibición manejada a control remoto. Y también hizo una exhibición con lo que se llama una espada flamígera, era un tubo fluorescente, que lo había creado él también. Y eso ¿Mm? La de Star Wars entonces hizo. Claro, sí, la espada luminosa, sí. Bien. Y es este barco que él hizo sin cable, porque él quería la transmisión de energía sin cables. Es todo el sistema inalámbrico que tenemos hoy. La base de internet también. Y la robótica. Porque él, de chico, tenía unos fogonazos, unos destellos que le venían y que no eran alucinaciones. Y él después investigó y se dio cuenta que le venían a la mente escenas de cosas pasadas. O sea, y con eso mismo después se da cuenta, él piensa que él no tiene libre albedrío, que él es manejado por estímulos externos. ¿Y qué son esos estímulos externos de cosas que pasaron? Las que le provocan esos fogonazos. Entonces, ¿qué dice? Y esto no es muy social. Dice que los humanos son máquinas revestidas de carne. Y que entonces, ¿por qué él no puede humanizar a las máquinas para que aprendan de su propia experiencia? O sea, se define a sí mismo como un autómata. Claro. Como algo que es moldeado por el medio y que aprende de eso. ¿Sabe, doctora? Y ahí nace la robótica, lo inalámbrico. Todo creó algo que se llamaba rayo mortífero, rayo mortal. El arma mortal. Él había ideado, que se dice ahora que la tiene Trump, esa arma mortal. Un arma muy poderosa, y él se la quería dar a todas las naciones, porque como su poder de matar era tan destructivo, no la iban a usar, porque iban a morir millones de personas. Claro, la tenían todos, digamos. Se las daba a todos, ese es el pensamiento de él, ¿no? Se las doy a todos. Perdón, una pequeña interrupción, porque yo encontré hoy algo que me pareció
total, me pareció, no, a mi juicio, yo lo desconocía. Él patentó, y yo tengo aquí el dibujito que es interesante, parte del dibujo es de él, en la década de 1920 un aeroplano. Ah, sí, sí. Y ese aeroplano tiene una particularidad que aterriza en vertical. Fíjense, 1920, estamos hablando de 105 años después. Hoy el aterrizaje vertical solo se ha logrado en determinadas aeronaves. Él lo diseñó y el aeroplano bajaba en vertical. Un visionario. Sí. Un visionario. Bueno. Y por eso incomprendido. Inclusive era objeto de burlas. Pero es así. Por el aspecto, por la manera de ser. Miren, doctora, perdón, voy a hacer mi última... ¿Cómo estamos de tiempo? No tengo ni... ¿Terminamos? 7 minutos. ¿Cuánto? 3 minutos. 7 minutos, ¿no? 1 minuto solo. Me va a llevar esto. Bueno. Era envidiado porque, fíjese, yo hace poco tiempo atrás logré ver una película cuyo actor principal era Boris Karloff. La película tiene 90 años. Y Boris Karloff, no por supuesto haciendo de Frankenstein o el padre de la criatura, sino un médico, intentaba revivir tejidos muertos. Uh-huh. Y fíjese qué cuestión interesante, 90 años tiene la película, los grandes médicos a los que él le muestra cuál era su proyecto, ¿qué hacían? Se reían. ¿Saben qué era esa risa? Impotencia. Porque no se les había ocurrido a ellos, porque ellos no habían tenido la capacidad que tenía él. Entonces, ¿qué hacían? Se burlaban, lo mismo que hacían con Tesla. Bueno, claro, eso es una estupidez, regálamelo, le decían. Claro. Lo quedo yo porque es una pavada, dámelo. Bueno, acá nos dice el operador sí, ya nos tenemos que ir. Que nos tenemos que ir, así que bueno, nos despedimos como... Con la luz a otra parte. Con la luz a otra parte, los tres juntos como llegamos, y bueno... si Dios quiere, nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a las 16 horas. ¿Sí? Bueno, y le mandamos un saludo a la doctora Susi Bellonol, que nos había invitado a un evento que van a hacer ahora dentro de poco acá en Rosario, así que le mandamos un saludo desde acá. Bueno, perfecto. No, usted no lo invitó. ¿Por qué? Usted no lo invitó. ¿Por qué? No sé por qué. Sé por qué. Porque no vive en Rosario. Ah, qué rápida que es la doctora claro, Bettina. Cuando yo dije por qué, ahí dijo porque usted no vive en Rosario. Claro. Bueno, un beso para todos y muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Así como Grecia fue el centro cultural del mundo, este programa pretende despertar el intelecto de la sociedad con renovado entusiasmo, abordando temas como el derecho, la filosofía, la ciencia y otros pensamientos afines, cual Tábano de Atenas.